Y todos los países que tienen fondos tienen necesidades. ¿Por qué guardan la plata? Porque es igual de importante poder enfrentar crisis que pueden darse cuando cae el precio del petróleo, cuando hay una catástrofe. Hay que poder enfrentarlas, porque si no hay la capacidad de enfrentar esas crisis, los más afectados son los pobres. Por eso es la razón de tener esos fondos. Y en consecuencia, para la sociedad es igual de importante o más tener guardado ese dinero para esas crisis y en lugar de utilizarlo para otras necesidades que ciertamente son fundamentales, pero evitar las crisis es un tema fundamental, porque acaba destruyendo esa crisis más valor de lo que se obtuvo con las inversiones que se pueden hacer con ese dinero. Es fundamental precautelarse. Ha dicho Pedro Páez, le he oído, ministro de alguno de los tantos ministerios que se han creado ahora, decía Pedro Páez que actualmente hay 4 a 5 mil millones de dólares en los fondos. Es cierto que se va a ir gastando y al final van a quedar un fondo básico de unos 2 mil millones, pero de eso se trata justamente. Si es que va a haber un fondo permanente, hay que hacerlo por ley, no hay que hacerlo por la buena voluntad de que quedará ese dinero ahí remanente, tal vez sí, tal vez no. Hay que hacerlo por ley y crear un fondo de verdad. Yo lo he propuesto varias redacciones de alternativas a la mesa 10, nada fue recogido, pero me parece un tema fundamental que debía hacerse. Se establece una regla de que los gastos corrientes se financien únicamente con recursos no petroleros y recursos que no sean de deuda. Está muy bien, esta regla es una buena regla. Sin embargo, esa regla, y quiero pedirles a los compañeros de la mesa 10 que tomen en cuenta lo que estoy diciendo, incluyendo a María Paula, que está conversando con otra gente, y digo por tratarse de la mesa 10. Lo he dicho en varios informes, lo he dicho en conversaciones, lo he dicho varios. Por favor, por lo menos pongan, que esa regla se aplique no solo a la proforma presupuestaria, sino a la ejecución presupuestaria. Si lo ponemos en la proforma, luego se viola y no pasó nada. Solo pido que en el artículo 4 o 3 de lo que ustedes están planteando agreguen proforma y ejecución presupuestaria. Creo que es una propuesta sensata, no es una propuesta neoliberal, es una propuesta que al socialismo también le sirve. Agregar la palabra y ejecución presupuestaria, si no la regla no sirve para nada. Igual que las reglas no sirven para nada si no hay responsabilidades. ¿De qué sirve poner una regla si no se respeta? ¿Qué pasa? A nadie se le sanciona. Antes había una sanción al ministro de Economía. Se ha retirado esa sanción y esa responsabilidad. ¿De qué sirven las reglas si nadie va a ser sancionado? Han sido violadas las reglas en el pasado y seguirán siendo violadas si no hay una responsabilidad, que alguien carga con esa responsabilidad de las violaciones. Creo que debería retomarse esa cláusula que le ponía la responsabilidad a alguien, al ministro de Economía, al presidente, a quien sea. Luego, ¿de qué sirven las reglas, incluso sensatas como la que acabo de señalar? Si es que el presupuesto se puede mover en 15%. Antes era 5% con excepciones, ahora es 15% sin nada. Está muy bien, es más transparente, pero 15% es una barbaridad. El presupuesto el año próximo va a ser del orden de 14 mil millones de dólares. 15% significa 2 mil millones. Y el ministro puede aumentar el presupuesto, puede gastar adicional 2 mil millones de dólares. Discúlpenme, ¿a alguien le parece sensato que el ministro pueda gastar 2 mil millones más de lo que se aprobó en la proforma presupuestaria? No es sensato. 5%, 6%, 7% es sensato, 15% no es sensato. Luego hay esta idea de que los ingresos petroleros deben servir para inversión, y es sensato también es sensato. Sin embargo, les quiero decir una cosa, a pesar de que eso es sensato, ¿todos los ingresos petroleros son no permanentes? No. En los próximos 20 años vamos a tener ingresos petroleros. Por lo menos una parte de lo que tenemos va a seguir dándose. Toda esa parte es permanente. ¿Qué tendría de malo que mañana decidamos en el Ecuador que de esa parte permanente de los ingresos petroleros hagamos un gran plan nacional de educación? Haciendo infraestructura, dando bonos educativos, mejorando los sueldos de los maestros. ¿Qué tendría de malo? Y si hubiera utilizado una parte del petróleo para la educación, ¿qué tiene de malo? Y una parte en gasto corriente de la educación.
Entonces esa frontera entre lo corriente y la inversión y lo que es permanente y no es una regla interesante, pero tampoco creamos que es la gran maravilla. Está, por ejemplo, limitando esto que digo, dedicar algo del petróleo a un gran plan nacional de educación para los próximos 20 años. Por último, sobre el tema deuda. Se dice que varios analistas y la sociedad civil han pedido que haya un comité de deuda. Yo no sé quién ha pedido que el comité de deuda esté integrado por el presidente, el ministro de Planificación, el ministro de Economía. No sé quién ha pedido. Yo no pedí. E incluso la famosa comisión de análisis de la deuda externa, en la cual están eminentes personas, incluidos amigos del presidente de la Asamblea, ellos propusieron que la sociedad civil participe en el tema de la deuda, no que sean 3 ministros que estén en esa comisión, que la sociedad civil participe. Yo propongo incluso que el Congreso participe en el control del endeudamiento externo. Si no, hay que poner menos límites y menos controles, hay que poner más límites y más controles al endeudamiento. Aquí se está eliminando al Banco Central, que de por sí está mal, pero hay que poner más cosas para limitar el endeudamiento externo del Ecuador. Y eso no lo estamos haciendo aquí, y estamos poniendo un comité sin sentido. El gobierno ha dicho que no importa, y algunos lo han repetido aquí, el gobierno va a ser muy responsable en el manejo de deuda externa. Es más, la idea es contratar menos deuda y cada vez tener menos endeudamiento. Pues quiero recordarles a los colegas asambleístas que el año pasado, por primera vez en 4 o 5 años, es decir, por primera vez desde que el precio del petróleo ha subido, por primera vez la deuda externa del Ecuador ha aumentado. Aumentó $400 millones el año pasado. Es decir, cuando en el futuro digamos qué gran carga es la deuda externa del Ecuador, pues habrá que mirar al año 2007, al gobierno de la Revolución Ciudadana, que aumentó el endeudamiento externo del Ecuador. Entonces, ¿dónde está el sentido de responsabilidad? No se puede dejar estas cosas en el aire. En materia de deuda hay que ser mucho más estricto, y yo en la mesa 7 lo estoy planteando en ese sentido, y espero que la Constitución sea mucho más estricta que esta ley en ese sentido. Termino simplemente diciendo que cuando hay mucho dinero, eso nos sucede a las personas y a las sociedades, tratamos de volvernos menos estrictos, porque tenemos plata, hagamos cualquier cosa, y después en las épocas difíciles es cuando pagamos los problemas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. En época de dinero estamos facilitando todo tipo de reglas para gastar más, gastar probablemente peor y para endeudarnos, y eso no es aceptable. Las crisis fiscales son las que han generado las crisis de pobreza en el Ecuador, y con esto estamos preparando una más en el futuro. Muchas gracias. Asambleísta Cordero, por favor.